No soy tu propiedad, soy tu elección. Historia completa, Tucson, Arizona. 9 de diciembre de 1922. La lluvia golpeaba contra la ventana como dedos impacientes, constante e implacable en la oscuridad de Tucson. Diego Montero Jr. permanecía inmóvil junto a la cama de su padre, observando cómo el pecho del anciano subía y bajaba con respiraciones trabajosas. El reloj de péndulo en la esquina marcaba las 11 de la noche, cada tic otro segundo robado del poco tiempo que quedaba. Diego Jr. tenía 48 años, su rostro curtido por el sol de Arizona, en un paisaje de líneas prematuras. Había heredado la mandíbula fuerte y los ojos grises acerados de su padre. Pero donde el viejo había llevado su porte como un oficial de caballería, Diego Jr. se movía con la economía cautelosa de alguien que había aprendido temprano que la vida tomaba más de lo que daba. Sus dedos rozaron el objeto en su bolsillo. Un revólver antiguo, un Colt, del ejército español, con un nombre grabado en la empuñadura de nácar Elena B. «¿Qué significa esto, padre?», había preguntado cuando lo encontró en el viejo baúl del ático esa mañana. Ahora el anciano abrió los ojos aún brillantes, con algo que podría haber sido fiebre o determinación. «Hijo». La voz del viejo se quebró como piedras del desierto partiéndose bajo el calor. «No me queda mucho tiempo. Hay una historia que nunca le conté a nadie, ni siquiera a tu madre, sobre una mujer que vino antes que ella». Diego Jr. sintió su columna tensarse. En 40 años su padre nunca había mencionado a nadie antes que su madre María. «Fue en España», continuó el anciano, sus ojos perdiéndose en algo más allá de las paredes. 1882. Yo tenía 48 años, tu edad ahora. Y la primera vez que la vi, Elena Vázquez estaba muriendo. 19 de agosto de 1882, provincia de Almería, Andalucía. El calor era una presencia física, un peso aplastante que hacía bailar y temblar el aire sobre el suelo del desierto. Diego Montero espoleó a su caballo andaluz hacia adelante los cascos del animal, levantando pequeñas nubes de polvo que quedaban suspendidas en la quietud antes de volver a asentarse en la tierra. La temperatura había superado los 40 grados, y aunque pasaban de las 5 de la tarde, el sol no mostraba piedad. Diego era un hombre compacto, poco menos de 6 pies, con hombros ensanchados por años de servicio militar y trabajo en el campo. Su rostro había sido tallado por el viento y el sol en algo que se asemejaba al paisaje mismo, todos ángulos duros y surcos profundos. El sombrero cordobés que llevaba se había descolorido del negro a un gris moteado, su ala tirada hacia abajo contra el resplandor. Su camisa de lino, una vez blanca, se pegaba a su espalda con sudor. Había pasado el día en el pueblo de Tabernas, a 8 millas al norte, recogiendo suministros y comprobando su escaso correo en la tienda general. Las alforjas colgadas de su caballo llevaban harina, café, tabaco y 3 cajas de munición para su rifle Remington. El rifle mismo descansaba en su funda al alcance fácil. Esta era todavía tierra áspera incluso en el 82. Los bandoleros seguían siendo una amenaza y un hombre solo era un hombre vulnerable. Pero había otra razón para su precaución. Diego Montero no era su nombre real. Había sido el capitán Santiago Herrera del ejército carlista hasta hace 10 años, cuando la causa había fracasado y los partidarios del pretendiente don Carlos habían sido cazados como perros. Había huido al sur, cambiado su nombre, comprado una pequeña finca con el oro que había logrado salvar. Una nueva vida construida sobre las cenizas de la antigua. Su cantimplora colgaba del arzón de la silla, tal vez con un tercio de agua. La levantó, la agitó para calibrar el peso, luego tomó un sorbo cuidadoso. 250 mililitros restantes, suficiente para llegar a casa si no presionaba demasiado al caballo. La finca Montero quedaba a 6 millas al sur, una modesta extensión de 160 acres que había comprado a una viuda cuyo marido había muerto en las guerras de África. No era mucho, pero era suyo. O más bien era de Diego Montero, el hombre que había elegido ser. Su esposa María había muerto de tuberculosis hacía 10 años, llevándose con ella el poco calor que quedaba en su corazón. Su hijo, también Diego, vivía ahora con la abuela de María en Tucson, al otro lado del océano, donde había emigrado la familia de su difunta esposa. Le enviaba dinero cada mes y veía al chico cuando podía permitirse el viaje. Una vez al año si tenía suerte. Era mejor así. Un hombre de 48 años viviendo solo en el desierto andaluz, con secretos que podrían hacer que lo colgaran, no era un guardián adecuado para un niño en crecimiento.
El caballo resopló y sacudió la cabeza sacando a Diego de sus pensamientos. Miró hacia arriba y los vio buitres 5, tal vez 6, dando vueltas en lo alto sobre el horizonte sur. Su vuelo era perezoso paciente. Estaban a unos 400 metros de distancia derivando en térmicas invisibles para los ojos humanos. La mano de Diego se movió instintivamente hacia el rifle aunque no lo desenfundó todavía. Los buitres significaban muerte o algo cerca de ella. Podría ser una res que se había alejado demasiado del agua. Podría ser un lobo que había perdido una pelea. Podría ser algo peor. Tocó con los talones los flancos del caballo y el animal pasó del paso al trote, luego al galope. El suelo del desierto se desdibujó debajo de ellos, matorrales y arbustos de tomillo pasando en rayas gris-verdes. Los buitres se hicieron más grandes, más definidos. Diego podía ver sus cabezas rojas desnudas ahora girando mientras lo observaban acercarse. A 200 metros vio la cruz. Su primer pensamiento fue que alguien había marcado una tumba, clavado 2 piezas de madera en el suelo para conmemorar dónde habían enterrado a sus muertos. Pero a medida que se acercaba la forma se hizo más clara. Más alta, no un marcador de tumba, algo más. A 100 metros vio la figura. Alguien estaba atado a la cruz, brazos extendidos como una perversa burla de crucifixión. El caballo relinchó captando el olor de algo que lo asustaba. Diego tuvo que luchar con las riendas usando sus muslos para apretar al caballo hacia adelante. Podía escuchar su propio latido, ahora un tambor en sus oídos más fuerte que los cascos del caballo. A 50 metros supo que era una mujer. Diego pateó fuerte y el caballo se lanzó hacia adelante en un galope plano, devorando la distancia restante en segundos. Tiró del caballo hasta detenerlo derrapando y estaba fuera de la silla antes de que el animal se hubiera detenido completamente, sus botas golpeando el suelo y llevándolo hacia adelante en 3 largas zancadas. Ella colgaba allí como una muñeca rota, muñecas atadas a la viga horizontal, con cuerda de cáñamo, pies apenas tocando el suelo. Su vestido, una vez de algodón azul, colgaba en jirones. Su piel, en todas partes donde Diego podía verla, estaba quemada, roja y negra, ampollada y pelándose. Su rostro estaba inclinado hacia abajo, cabello oscuro enmarañado y enredado, labios agrietados y sangrando. No se movía. «Señorita». La voz de Diego salió áspera. Dio un paso más cerca, alcanzando su garganta buscando un pulso. Su piel estaba caliente como una placa de estufa. Pero debajo de sus dedos lo sintió, débil, rápido, pero allí. 130 latidos por minuto, tal vez más. Estaba viva. Sacó su cuchillo de monte de su cinturón, la hoja de 9 pulgadas de acero toledano que mantenía lo suficientemente afilada para afeitar. No cortó las cuerdas desde arriba, eso la dejaría caer 8 pies directos sobre su cabeza. En su lugar cortó la atadura de su muñeca derecha, primero, luego se movió rápido para soportar su peso mientras cortaba la izquierda. Ella se derrumbó en sus brazos, más ligera de lo que debería haber sido, todo el peso del agua quemado fuera de ella. Diego la bajó cuidadosamente al suelo, colocándola de lado en posición de recuperación que había aprendido en el ejército. Si vomitaba no se ahogaría. Liberó su cantimplora y humedeció su pañuelo con agua preciosa, usándolo para humedecer sus labios. No demasiado. Darle agua demasiado rápido a alguien tan deshidratado podría enviarla en shock. Su lengua estaba hinchada, llenando su boca. Sus ojos, cuando revolotearon medio abiertos, estaban hundidos profundamente en sus cuencas. Había visto hombres morir de sed durante las campañas carlistas. Esta mujer tenía tal vez 12 horas restantes, si acaso. Ella hizo un sonido apenas humano, algo entre un gemido y un quejido. «Está a salvo ahora», dijo Diego, aunque no tenía idea si eso era cierto. «La tengo». Sus labios se movieron. Se inclinó más cerca, poniendo su oído cerca de su boca. «Pablo», susurró ella, la palabra llevada en un aliento que olía a cobre y descomposición. «¿Quién es Pablo?», preguntó Diego, pero ella ya había vuelto a caer en la inconsciencia. Se puso de pie y miró la cruz misma. Madera de almendro gruesa como el antebrazo de un hombre, atada con más cuerda de cáñamo. La viga vertical había sido plantada profundamente, requiriendo un esfuerzo significativo para colocarla. Esto no era el trabajo de un hombre. Múltiples personas habían hecho esto y lo habían hecho deliberadamente, metódicamente, con la intención de que quien colgara aquí sufriera. La mandíbula de Diego se apretó hasta que le dolieron los dientes. Había visto crueldad en sus 50 años. Había participado en ella durante la guerra, pero esto era algo más.
Esto era tortura calculada disfrazada de justicia. Y entonces vio algo que hizo que su sangre se helara. Tallado en la viga horizontal, letras toscas pero legibles, por orden de don Ricardo Herrera. Diego conocía ese nombre. Todo el mundo en la provincia de Almería conocía ese nombre. Don Ricardo Herrera poseía la mitad de tabernas, miles de acres de tierra, negocios, minas. Tenía al alcalde en su bolsillo, a los guardias civiles en su nómina. Era intocable. Se arrodilló y levantó a la mujer de nuevo, acunándola contra su pecho. Pesaba tal vez 40 kilos 15 menos de lo que debería. Su cabeza se apoyó contra su hombro mientras la llevaba hacia su caballo. El animal más tranquilo ahora permaneció paciente mientras Diego maniobraba a la mujer en la silla, luego subió detrás de ella. La posicionó para que se sentara de lado frente a él su espalda contra su pecho. Su brazo izquierdo envuelto alrededor de su cintura para evitar que cayera. El viaje de regreso a la finca Montero tomó 90 minutos. Diego mantuvo al caballo al paso, no dispuesto a arriesgar sacudir el cuerpo ya traumatizado de la mujer. El sol comenzó su descenso hacia el horizonte occidental, la temperatura bajando grado a grado precioso. Usó su mano libre para quitarse el chaleco cubriéndolo sobre los hombros quemados de la mujer. Ella se movió una vez murmurando algo que no pudo entender, luego se quedó quieta de nuevo. Diego intentó reconstruir lo que sabía. Una mujer principios de los 20 si tuviera que adivinar dejada para morir en el desierto por orden de don Ricardo Herrera. Alguien llamado Pablo estaba involucrado, o al menos en sus pensamientos. Esto era Andalucía, donde la ley era tan delgada como el papel, y los hombres con dinero podían comprar su salida de casi cualquier cosa. Pero había algo más. Algo en su rostro incluso quemado y destrozado como estaba que le resultaba familiar. La curva de su mandíbula, la forma de sus cejas. La había visto antes, estaba seguro. Pero ¿dónde la finca Montero apareció cuando el sol tocó el horizonte pintando todo en tonos de naranja y oro? No era mucho una casa de 2 habitaciones construida con piedra caliza que había extraído él mismo de las colinas cercanas, un establo con 6 compartimentos para caballos, un gallinero y un pozo con una noria árabe que había reparado hace años. Diego cabalgó directo a la casa, desmontó y llevó a la mujer adentro. Su dormitorio era la más grande de las 2 habitaciones, dominada por una cama que había construido con madera de olivo. La acostó en el colchón de esparto, luego se movió rápidamente para reunir suministros. El agua venía primero. Sacó un cubo del pozo frío y claro desde 12 metros de profundidad. Llenó una taza de estaño y regresó al dormitorio. Arrodillándose junto a la cama, levantó la cabeza de la mujer y llevó la taza a sus labios inclinándola lentamente. Solo una cucharadita a la vez, dejando que su cuerpo la absorbiera. Demasiado rápido y sus riñones fallarían. Ella tragó reflexivamente, tosió, volvió a tragar. Sus ojos se abrieron desenfocados y vidriosos. «Despacio», dijo Diego. «Solo un poco a la vez». Le dio agua durante 10 minutos, nunca más de un bocado, antes de dejar la taza a un lado. A continuación, las quemaduras. Había tratado quemaduras solares antes, sabía que la prioridad era enfriar la piel sin causar shock al sistema. Empapó trapos de lino limpio en agua del pozo y los colocó sobre sus brazos, sus piernas, su rostro. La tela humeaba ligeramente cuando tocaba su piel. La respiración de la mujer comenzó a disminuir, estableciéndose en algo más regular. Diego se sentó sobre sus talones y se permitió un momento para realmente mirarla. 23, tal vez 24 años. Cabello oscuro que sería hermoso una vez lavado y cepillado. Rasgos fuertes, un rostro que sugería inteligencia y voluntad. Sus manos, incluso ampolladas y en carne viva, mostraban callos. No era ajena al trabajo, y entonces lo vio una cicatriz en su antebrazo izquierdo, una línea delgada y blanca de tal vez 3 pulgadas de largo. La memoria lo golpeó como un puñetazo. Hace 5 años, una noche lluviosa, había encontrado a 2 niños escondidos en su establo, empapados y aterrorizados. Un chico de unos 16 años y una chica más joven, tal vez 18. Huían de algo o de alguien, pero no quisieron decir qué. Los había alimentado, les había dado mantas, los había dejado dormir en el pajar. Por la mañana se habían ido, pero no antes de que la chica se cortara el brazo con un clavo que sobresalía. Diego había vendado la herida, le había dicho que dejaría una cicatriz. «Ten cuidado, pequeña», le había dicho entonces. «El mundo es cruel con los que huyen». Esta era la misma chica. Elena, el chico, la había llamado. Elena Vázquez. «¿Quién te hizo esto, Elena?»
susurró Diego, aunque sabía que ella no podía oírlo. Pasó la medianoche, ella comenzó a murmurar en su sueño. Palabras que salían espesas y arrastradas. Mamá, dijo. Mamá, lo intenté. Más tarde, cuando la luna alcanzó su cenit, Pablo, no lo hagas. Él te matará. Y una vez cerca del amanecer, sus ojos se abrieron con repentina claridad y agarró la muñeca de Diego con sorprendente fuerza. Volverá, susurró su voz desesperada. Don Ricardo volverá por mí. Nadie te llevará a ninguna parte, dijo Diego, y lo decía en serio. Ella mantuvo su mirada por un largo momento buscando algo en su rostro. Luego su agarre se aflojó y volvió a caer en el sueño. Diego se sentó en la silla junto a la cama y observó salir el sol por la ventana. No había dormido, no podía. Cada vez que cerraba los ojos veía a María muriendo de tuberculosis, su piel ardiendo con fiebre, sus pulmones llenándose de fluido que no podía drenar. Había estado indefenso entonces, no estaría indefenso ahora. La mujer sobrevivió el primer día. El segundo día su fiebre bajó y logró sentarse lo suficiente para comer unas cucharadas de caldo de pollo que Diego había hervido añadiendo sal para ayudar a su cuerpo a retener agua. Lo mantuvo. En el tercer día estaba lo suficientemente fuerte para hablar coherentemente. Mi nombre es Elena, dijo su voz todavía áspera pero ganando fuerza. Elena Vázquez. Diego había estado revisando los vendajes de su muñeca donde la cuerda había cortado profundamente. Levantó la vista y la encontró observándolo con ojos que eran sorprendentemente claros, sorprendentemente feroces. Diego Montero, dijo, aunque el nombre todavía se sentía extraño en su lengua incluso después de 10 años. Estás en mi finca, estás a salvo. Lo estoy, preguntó Elena, y había algo en su tono que hizo que Diego se detuviera. Lo estás mientras estés aquí, dijo cuidadosamente. Elena lo estudió por un largo momento y Diego tuvo la incómoda sensación de ser medido, evaluado. Señor Montero, dijo finalmente. ¿Conoce usted a don Ricardo Herrera? Diego asintió lentamente. Todo el mundo en Almería conoce ese nombre. Es el hombre más poderoso de la provincia, continuó Elena. Posee tierras, minas, negocios. Tiene al alcalde en su bolsillo y a la Guardia Civil en su nómina. Diego no dijo nada, solo escuchó. Había aprendido en el ejército que la mejor manera de obtener información era callarse y dejar que la gente hablara. Mi padre le debe 2000 pesetas de una inversión fallida en ganado. Hace 3 años don Ricardo salvó la vida de mi padre durante una tormenta de nieve, lo encontró medio congelado y lo llevó a casa. Desde entonces mi padre le debe lo que él llama una deuda de vida. Los ojos de Elena se endurecieron. Hace 6 meses don Ricardo vino a nuestra casa con una propuesta. Quería casarse conmigo. Dijo que si aceptaba la deuda monetaria de mi padre sería perdonada, la deuda de vida quedaría saldada. Rechazaste solo, dijo Diego. No era una pregunta. 3 veces, confirmó Elena. La última vez don Ricardo dijo que me enseñaría obediencia. Esa noche él y 4 de sus hombres vinieron a la casa. Me llevaron al desierto y me ataron a esa cruz. Don Ricardo dijo que 3 días bajo el sol me ayudarían a entender el valor de su protección. Diego sintió algo frío y duro asentarse en su pecho. No era ira. Todavía no. La ira era caliente e inmediata. Esto era algo más antiguo, algo que se había calcificado durante años de ver a hombres poderosos abusar de los impotentes. Pero hay algo más, continuó Elena, su voz bajando. Algo que don Ricardo no sabe que yo sé. Se detuvo como si estuviera decidiendo si confiar en él. Diego esperó. Mi hermano Pablo, dijo finalmente. Murió hace 6 meses. Don Ricardo dijo que fue un accidente, que Pablo se cayó de su caballo y se rompió el cuello. Pero yo vi el cuerpo de mi hermano. Había marcas de cuerda en su cuello, moretones en sus muñecas. Pablo fue asesinado y creo que don Ricardo lo ordenó. ¿Por qué, preguntó Diego. Porque Pablo había descubierto algo. La noche antes de morir vino a mí asustado. Dijo que había encontrado documentos en la oficina de don Ricardo, documentos que probaban algo terrible sobre el pasado del don. Dijo que iba a confrontarlo, a exigir que dejara a nuestra familia en paz. Elena cerró los ojos. Le supliqué que no fuera. Le dije que huyéramos como hicimos hace 5 años cuando...
Se detuvo abruptamente abriendo los ojos para mirar a Diego con sorpresa. «Espera», dijo lentamente. «Te conozco. Tú eres el hombre que nos ayudó. Pablo y yo cuando éramos niños huyendo de... Tú nos diste refugio en tu establo». Diego asintió. «Recordé la cicatriz en tu brazo». Elena tocó inconscientemente la marca blanca en su antebrazo. «Nos salvaste entonces, y me has salvado ahora». Su voz se quebró ligeramente. ¿Por qué arriesgarte por una extraña...? Diego se alejó mirando por la ventana hacia el paisaje árido que había sido su hogar y su prisión durante 10 años. «Porque», dijo finalmente, «sé lo que es huir. Sé lo que es tener secretos que podrían destruirte. Y sé lo que es perder a alguien que amas por la crueldad de hombres poderosos». Se volvió hacia ella. «Mi esposa murió hace 10 años. No pude salvarla, pero puedo salvarte a ti». «What yo?» Elena lo miró por un largo momento, luego hizo algo que lo sorprendió. Se levantó de la cama todavía débil, todavía tambaleándose, y caminó hacia él. Se paró directamente frente a él, teniendo que inclinar la cabeza hacia atrás para encontrar sus ojos. «Señor Montero», dijo su voz firme a pesar de su debilidad. «Diego, no tengo dinero, no tengo tierras, no puedo pagarte por salvar mi vida, pero puedo ofrecerte algo más». Diego sintió que su estómago se tensaba. Pensó que sabía hacia dónde iba esto y no le gustaba. Elena respiró profundamente. «Sálvame de don Ricardo. Protégeme y te daré lo que quieras. 3 veces al día, mañana, mediodía y noche, por el tiempo que me mantengas a salvo». Las palabras colgaron en el aire entre ellos como algo sólido, algo que podrías alcanzar y tocar. La boca de Diego se había secado. «No sabes lo que estás diciendo». «Sé exactamente lo que estoy diciendo». La voz de Elena era firme e inquebrantable. «No te estoy pidiendo que tomes algo. Estoy ofreciendo dar algo en mis términos, mi elección. ¿Entiendes? Estoy eligiendo dónde pertenezco y con quién pertenezco». Diego se alejó incapaz de sostener su mirada. Sus manos estaban temblando. Tenía 48 años. Había estado solo durante 10 años viviendo como un fantasma en una casa llena de recuerdos. Lo que Elena estaba ofreciendo no estaba bien. Era una transacción nacida de la desesperación, sin importar lo que ella afirmara. Pero si rechazaba, ¿a dónde iría ella? ¿De vuelta con su padre que no podía protegerla? ¿De vuelta con don Ricardo que ya había intentado matarla una vez? «Te protegeré», se escuchó decir Diego. «Pero no por ninguna promesa que creas que me debes». «Eso es exactamente por lo que quiero darla», dijo Elena suavemente. «Porque no la pediste, porque no quieres tomarla. Eso te hace diferente de todos los otros hombres que he conocido». Diego cerró los ojos. «Déjame ponerte saludable primero. Luego hablaremos sobre lo que sucede después». Pero incluso mientras lo decía sabía que la conversación no había terminado. Elena Vázquez había hecho su oferta, y Diego Montero, a pesar de cada instinto gritándole que rechazara, no estaba seguro de tener la fuerza para rechazarla. La primera mañana Elena vino a él antes del amanecer. Diego apenas había dormido acostado en su cama, mirando las vigas del techo, luchando con lo que había acordado. Parte de él esperaba que ella hubiera cambiado de opinión, que la luz del día traería claridad y se daría cuenta de que la oferta había sido hecha en trauma y desesperación. Otra parte de él, una parte de la que no estaba orgulloso, esperaba que no lo hubiera hecho. El golpe en su puerta fue suave, apenas audible. 3 toques no más. «Entra», dijo Diego, su voz áspera por el desuso. La puerta se abrió y Elena se paró en el marco iluminada por la lámpara de aceite que llevaba. Se había puesto el único vestido que tenía, el de algodón azul que llevaba cuando la encontró, ahora lavado y remendado lo mejor que pudo. Su cabello estaba cepillado hacia atrás y atado con un trozo de cordel. «Cumplo mis promesas», dijo simplemente. Diego se sentó, la manta cayendo hasta su cintura. Solo llevaba su camiseta interior y pantalones, habiéndose acostado medio vestido en caso de emergencia. Elena dejó la lámpara en el tocador y se movió hacia él, con el tipo de determinación que sugería que si dudaba podría perder el valor. Pero no había vacilación en sus ojos, solo certeza. Lo que sucedió después fue tierno y torpe y breve.
Elena era claramente inexperta y Diego había estado solo durante una década. Tropezaron a través de ello como dos personas aprendiendo un baile que ninguno había practicado. Cuando terminó, Elena yació junto a él durante quizás 5 minutos, su cabeza en su pecho, escuchando su latido disminuir. Luego se levantó, se vistió y se fue sin una palabra. Diego permaneció en la cama mirando el techo de nuevo, tratando de entender lo que sentía. Culpa ciertamente, pero también algo más. Algo que podría haber sido gratitud o podría haber sido los primeros indicios de afecto. No podía decirlo todavía. Se levantó, se vistió y siguió su rutina matutina. Alimentó a los caballos, revisó la línea de cerca más cercana a la casa, sacó agua del pozo. Cuando regresó dentro una hora después, Elena había hecho el desayuno. Tocino, huevos, pan que estaba ligeramente quemado pero comestible, café, lo suficientemente fuerte como para quitar la pintura. Comieron en silencio, ninguno reconociendo lo que había sucedido. Después del desayuno, Elena lavó los platos mientras Diego se preparaba para salir a revisar la línea de cerca occidental. Estaba a medio camino del establo cuando Elena lo llamó. «Mediodía», dijo ella. Diego se volvió. Ella estaba en el porche, una mano protegiéndose los ojos del sol naciente. «Volveré», dijo. Y lo hizo. Los días desarrollaron un patrón. Elena venía a él 3 veces al día tal como había prometido, pero entre esos momentos construyeron algo más. Una asociación tal vez o el comienzo de una. Elena demostró ser capaz y dispuesta. Remendaba su ropa desgastada con una habilidad que hablaba de años de práctica. Atendía el pequeño huerto que Diego había descuidado, sacando nueva vida del suelo obstinado. Aprendió a manejar los caballos aunque la asustaban al principio. Era inteligente y observadora, y más fuerte de lo que sugería su pequeña figura. Diego se encontraba observándola cuando ella no sabía que estaba mirando. Se encontraba anticipando los momentos en que vendría a él no solo por la liberación física, sino por la conversación que a veces seguía. Elena estaba educada inusual para una mujer de su posición. Su madre le había enseñado a leer y escribir, y tenía opiniones sobre todo desde la política hasta el precio de la carne. En la 9ª noche, mientras yacían en la oscuridad después, Diego hizo la pregunta que había estado construyéndose en él. «¿Por qué don Ricardo se fijó en ti?» Elena estuvo callada tanto tiempo que Diego pensó que no respondería. Luego habló su voz suave en la oscuridad. Dijo que me parecía a su esposa Margarita. Ella murió hace 5 años en el parto. El bebé también murió. Don Ricardo la amaba, creo, tanto como un hombre así puede amar. Después de que murió se volcó en construir su imperio, hacer dinero, acumular poder. Creo que pensó que si era lo suficientemente rico, lo suficientemente importante, de alguna manera podría deshacer lo que pasó, hacer que no doliera. «No funciona así», dijo Diego. No funciona». Elena se movió apoyándose en un codo para mirarlo. A la luz de la luna filtrándose por la ventana, su rostro era todo sombras y ángulos. «Hace 3 años, cuando don Ricardo salvó a mi padre de la tormenta de nieve, creo que fue cuando me vio por primera vez. Yo tenía 19 años todavía, de luto por mi madre. Estaba leyendo versos de la Biblia en su tumba cuando don Ricardo y papá regresaron a la casa. Me miró como si se hubiera visto un fantasma. Vio a Margarita. Vio lo que quería que fuera Margarita. Su esposa era tranquila, obediente, todo lo que una esposa adecuada debería ser, pero yo no lo soy. Soy obstinada y opinada y me niego a ser propiedad de nadie. Don Ricardo pensó que podía romperme, remodelarme en la mujer que había perdido. La cruz en el desierto se suponía que era la primera lección. Diego sintió que su mandíbula se apretaba. No habrá una segunda lección. Elena sonrió y lo besó suavemente. Lo sé, por eso estoy aquí. Pero entonces su expresión cambió, volviéndose distante, atormentada. Pablo sabía algo. Algo sobre don Ricardo que lo asustó. La noche antes de morir estaba diferente, salvaje. Dijo que había encontrado papeles, documentos que probaban... Se detuvo temblando ligeramente. ¿Qué probaban?, preguntó Diego suavemente. No lo dijo, solo que era algo imperdonable, algo que destruiría a don Ricardo si se supiera. Creo que por eso Pablo murió, para mantener el secreto enterrado. Diego la acercó más y permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Afuera el viento del desierto susurraba secretos contra las paredes de piedra,
y en algún lugar en la distancia un búho ululaba su solitaria canción. Los secretos, pensó Diego, tenían una forma de negarse a permanecer enterrados, los suyos propios incluidos. El nombre que había dejado atrás la guerra, que había peleado la sangre en sus manos de batallas, que el mundo había decidido que estaban equivocadas. Pero por ahora, en esta pequeña casa en el borde del mundo, había encontrado algo inesperado, no paz exactamente, sino la posibilidad de ella. Y por Elena Vázquez, por esta mujer que había sobrevivido una cruz en el desierto, y todavía tenía la fuerza de elegir su propio camino, estaba dispuesto a arriesgarlo todo, incluso sus secretos, especialmente sus secretos. En el 11º día llegó un visitante. Diego estaba reparando la cerca oriental cuando escuchó un caballo acercándose. Su mano fue instintivamente al Remington, apoyado contra el poste de la cerca, pero no lo levantó todavía. Podría ser un vecino, podría ser problemas, mejor esperar y ver. El jinete era un joven, tal vez 19 o 20 años, con cabello oscuro y ojos más oscuros que sugerían herencia gitana. Llevaba ropa de trabajo simple y montaba un caballo pío que había visto días mejores. Cuando se acercó, Diego lo reconoció. Carlos Mendoza trabajaba en empleos ocasionales alrededor de tabernas, principalmente para los rancheros más pequeños que no podían pagar manos permanentes. «Señor Montero», llamó Carlos levantando una mano para mostrar que estaba desarmado. «Vengo a hablar». «¿Hablar de qué?» La mano de Diego permaneció cerca del rifle. Carlos desmontó y se acercó lentamente, sus movimientos cuidadosos y deliberados. «Sobre don Ricardo Herrera, y sobre la señorita que tiene en su finca». Los ojos de Diego se estrecharon. «¿Qué sabes sobre eso?» «Sé que don Ricardo está diciendo a todos que la señorita Elena huyó a Portugal, pero sé que esto no es verdad. Sé porque estuve allí en el desierto cuando la ataron a la cruz». El rostro de Carlos se torció con vergüenza e ira. Trabajaba para don Ricardo entonces. Pagaba buen dinero, así que dije sí cuando pidió ayuda. Pero no sabía lo que planeaba hacer. Cuando vi que ataban a la señorita dije, no, esto está mal. Don Ricardo me dijo, ayudas o mueres también, así que ayudé, pero después renuncié. Le dije que no podía trabajar para un hombre que hace estas cosas. Diego estudió al joven buscando engaño y no encontrando ninguno. Carlos estaba allí con su sombrero en las manos, la imagen del arrepentimiento genuino. «¿Por qué venir a mí?», preguntó Diego. «Porque escucho que don Ricardo está planeando algo. Sabe que la señorita está aquí, sabe que usted envió telegramas a las autoridades en Madrid. Está muy enojado. Les dice a sus hombres que vigilen su finca, que esperen el momento adecuado». Carlos dio un paso más cerca, su voz urgente. «Señor Montero vendrá. Tal vez mañana, tal vez la próxima semana, pero vendrá con muchos hombres y armas». «¿Cuántos hombres, Cowell?» «6, tal vez 7, todos buenos con las armas». «Algunos de ellos no son buenos hombres. Harán lo que don Ricardo diga, no importa qué». Diego absorbió esta información, su mente ya calculando probabilidades y estrategias. 7 contra 2, con uno de los dos siendo una mujer que solo había aprendido a disparar hace 2 semanas. Malas probabilidades, pero había enfrentado peores. «Gracias por la advertencia», dijo Diego. Carlos asintió, luego dudó. «Señor Montero, tengo 3 amigos jóvenes como yo. Trabajamos en los ranchos por poco dinero. Si necesita ayuda vendremos. No por paga, sino porque lo que don Ricardo hizo estuvo mal. Queremos ayudar a corregirlo». Diego consideró esto. 4 hombres más igualarían las probabilidades considerablemente, pero también significaría poner a jóvenes en peligro, posiblemente hacer que los mataran. «Aprecio la oferta», dijo Diego cuidadosamente. «Pero esta no es su pelea». «Sí lo es», dijo Carlos con firmeza. «Don Ricardo piensa que porque tiene dinero puede hacer cualquier cosa. Trata a la gente como si fuéramos animales. Alguien debe oponerse a él. ¿Por qué no nosotros?» Antes de que Diego pudiera responder, Elena apareció en el porche, el revólver Colt visible en su mano. «Diego», llamó. «¿Todo está bien?» Carlos se volvió y la vio y su rostro se puso pálido. Se quitó el sombrero y lo sostuvo sobre su corazón. «Señorita Elena, lo siento. Tan arrepentido por lo que hice, no sabía. Juro que si supiera nunca habría ayudado». Elena estudió a Carlos por un largo momento, luego descendió del porche y caminó hacia ellos. Se detuvo a unos metros de distancia, la pistola ahora colgando a su lado, pero todavía en su mano.
Fuiste uno de los 4 hombres, dijo. No era una pregunta. Sí, señorita. Sostuve sus brazos mientras ataban la cuerda. Esta vergüenza vivirá conmigo para siempre. Pero estás aquí ahora advirtiéndonos. Sí, señorita. Elena miró a Diego alguna comunicación silenciosa pasando entre ellos, luego de vuelta a Carlos. Entonces estamos en paz. Me ayudaste a ponerme en esa cruz. Ahora estás tratando de ayudar a bajarme. Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas. Gracias, señorita Elena, gracias. No me agradezcas todavía, dijo Elena. Si viene don Ricardo podrías morir ayudándonos. Entonces muero haciendo lo correcto. Eso es mejor que vivir con vergüenza. Diego tomó una decisión. Carlos, aceptaré tu ayuda. Tú y tus 3 amigos. Díganles que vengan en 2 días. Traigan rifles si los tienen. Practicaremos, estableceremos posiciones y esperaremos. Cuando venga don Ricardo estaremos listos. El rostro de Carlos se dividió en una amplia sonrisa. Sí, señor Montero, estaremos listos. Después de que Carlos se fuera, Diego y Elena se pararon en el patio, viendo cómo el polvo de los cascos de su caballo se asentaba de nuevo en la tierra. ¿Confías en él?, preguntó Elena. Creo que sí. Sí. Vi su rostro cuando se disculpó. Eso fue real. Diego asintió. Entonces tenemos una oportunidad. Pequeña, pero una oportunidad. Esa noche Elena vino a él como de costumbre, pero en lugar de irse después se quedó acurrucada contra su lado con la cabeza en su hombro. Diego, dijo en la oscuridad, si morimos cuando venga don Ricardo quiero que sepas algo. No vamos a morir. Pero si lo hacemos, se apoyó para mirarlo. Quiero que sepas que estas últimas 2 semanas han sido las más felices de mi vida. No por lo que hacemos 3 veces al día, sino porque por primera vez siento que alguien me ve, realmente me ve. No como una hija que debe ser obediente, o una mujer que debe estar agradecida, o una deuda que pagar, sino como una persona que tiene valor solo porque existe. Diego sintió algo romperse dentro de su pecho, la misma sensación que había tenido el día que ella hizo su oferta, pero más profunda, ahora más fuerte. Elena, dijo cuidadosamente porque las siguientes palabras importaban más que cualquiera que hubiera pronunciado en 10 años. Te veo. Y lo que veo es alguien valiente y fuerte y más viva que nadie que haya conocido. Cuando esto comenzó pensé que te estaba salvando. Pero creo que tal vez tú me estás salvando. Elena lo besó entonces y fue diferente de todas las otras veces. Más lento, más profundo, lleno de algo que ninguno de ellos tenía nombres todavía, pero ambos reconocían. El 17º día trajo una carta. Diego cabalgó a tabernas por la mañana para recoger suministros y revisar el correo. Había una carta esperándolo en la tienda general, entregada por la diligencia semanal desde Almería. La letra en el sobre era temblorosa pero legible. La abrió de pie en la acera fuera de la tienda. Señor Montero. Recibí su carta. Sé que mi hija está con usted. Sé lo que hizo don Ricardo. Soy un cobarde. He sido un cobarde desde que murió mi esposa. Dejé que don Ricardo me amenazara. Dejé que se llevara a mi hija. Dejé que casi la matara porque tenía miedo. Pero tengo más miedo de perderla para siempre que de don Ricardo. Testificaré contra él. Le diré a las autoridades todo sobre la deuda, sobre la propuesta de don Ricardo, sobre la noche que se llevaron a Elena. Pero debe saber, don Ricardo ha descubierto que Elena está viva. Tiene hombres vigilándome y sabe que recibí su carta. Vendrá por ella pronto. Esté preparado. Dígale a mi hija que lo siento. Dígale que la amo. Dígale que estoy tratando de ser el hombre que su madre quería que fuera. Tomás Vázquez. Diego dobló la carta y miró alrededor de la calle. ¿Cuántas de estas personas trabajaban para don Ricardo? ¿Cuántos lo estaban observando ahora mismo listos para informar que Montero había recibido correo de Vázquez? Terminó sus compras rápidamente y cabalgó de regreso a la finca al galope. Elena lo encontró en la puerta, la preocupación escrita en su rostro. ¿Qué pasó? Diego le entregó la carta. Ella la leyó lentamente, sus labios moviéndose silenciosamente sobre las palabras. Cuando terminó la dobló cuidadosamente y la sostuvo contra su pecho. Papá finalmente encontró su coraje. Dijo suavemente. Dice que don Ricardo sabe que estás aquí. Dice que vendrá pronto. Elena asintió. Entonces será mejor que terminemos de prepararnos.
Pero había algo más en sus ojos ahora, una sombra que Diego no había visto antes. «¿Qué es?», preguntó. Elena se alejó mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba su descenso. «Hay algo que no te he dicho, sobre Pablo, sobre lo que descubrió». Diego esperó. La noche antes de que muriera estaba borracho, más borracho de lo que jamás lo había visto. Seguía murmurando sobre papeles, documentos. Decía que don Ricardo no era quien decía ser, que su fortuna estaba construida sobre sangre. Se volvió hacia Diego. Dijo que don Ricardo había matado a su propia esposa. Diego sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. «¿Qué? Margarita no murió en el parto. Fue envenenada». Pablo encontró una carta del médico que la atendió confesando todo. Don Ricardo había descubierto que Margarita tenía un amante. La mató y al bebé luego pagó al médico para que dijera que fue parto. Dios mío. Pablo iba a confrontar a don Ricardo con la evidencia. Pensó que podía chantajearlo para que dejara a nuestra familia en paz. En cambio, don Ricardo lo mató y probablemente destruyó los documentos. Elena se acercó a Diego tomando sus manos. Pero Diego, si Pablo tenía razón, si don Ricardo mató a su propia esposa, entonces no hay nada que no haga. Vendrá por nosotros con todo lo que tiene. Diego apretó sus manos. Entonces lucharemos con todo lo que tenemos. Esa noche, después de la cena, Diego llevó a Elena a caminar. Había un viejo olivo a media milla de la casa, un árbol antiguo, que había estado allí durante siglos antes de que Diego comprara la tierra, antes de que naciera cualquiera de ellos. Se sentaron debajo de él mirando cómo las estrellas emergían una por una en el cielo que se oscurecía. Por mucho tiempo no hablaron. No había necesidad. La presencia del otro era suficiente, el calor de sus cuerpos sentados lo suficientemente cerca para tocarse. Este era el momento de quietud que Diego había estado buscando sin saber que lo estaba buscando. No había pasión aquí, no había urgencia, solo dos personas existiendo juntas bajo un árbol antiguo, dejando que el mundo siguiera sin ellos por un tiempo. Elena finalmente rompió el silencio, pero su voz era suave como si no quisiera perturbar la paz. «Mi madre solía cantar», dijo, «canciones antiguas de antes de que naciera su abuela. Una en particular sobre una mujer esperando a que su amor regresara de la guerra. La cantaba mientras trabajaba, mientras cocinaba. Es mi recuerdo más claro de ella». Comenzó a tararear una melodía menor y melancólica que parecía surgir de la propia tierra. Diego cerró los ojos y escuchó, y por un momento pudo ver todo, una mujer joven, cantando mientras amasaba pan, una niña observando con ojos solemnes, aprendiendo sin saber, que estaba aprendiendo cómo el dolor podía convertirse en belleza. «Mi esposa cantaba», dijo Diego cuando la melodía se desvaneció. «Canciones diferentes del norte, pero con la misma tristeza, la misma esperanza. Solía cantar a nuestro hijo incluso cuando era solo un bebé, y no podía entender las palabras». «¿La amabas?» «Sí, de la forma en que amas cuando eres joven y piensas que el amor es suficiente para protegerte del mundo. Y ahora...». Diego se volvió para mirarla. A la luz de las estrellas su rostro era todo misterio y posibilidad. «Ahora sé que el amor no te protege de nada, pero también sé que sin él no hay nada de qué protegerse». Elena se inclinó contra él, su cabeza encontrando el hueco entre su hombro y su cuello. «Diego, cuando hice la oferta las 3 veces al día pensé que era un pago, una transacción». «Lo sé. Pero ya no es eso, ¿lo sabes también?» «Sí. ¿Qué es ahora?» Diego pensó cuidadosamente antes de responder. «No lo sé, pero no es pago. Es solo lo que quiero, lo que elijo, no porque te deba, sino porque quiero estar contigo». «Yo también quiero eso, incluso aunque seas mayor y estés dañado y hayas traído una guerra a mi puerta». «Especialmente por todo eso». Se sentaron bajo el olivo hasta que la luna se elevó alta, y luego caminaron de regreso a la casa tomados de la mano. Mañana Carlos y sus amigos vendrían. Comenzarían los preparativos finales para la batalla que se avecinaba. Pero esta noche tenían paz. Tenían entre ellos. Y por ahora era suficiente. Carlos y sus 3 amigos llegaron al día siguiente como prometieron. Todos eran jóvenes, todos pobres y todos dispuestos a arriesgar todo por una mujer que apenas conocían y una causa que no era suya. Diego pasó la tarde enseñándoles posiciones defensivas y campos de fuego.
Tenían 2 rifles decentes entre ellos y un revólver que parecía más viejo que cualquiera de ellos. No era mucho, pero tendría que bastar. Esa tarde, mientras Diego mostraba a los jóvenes cómo establecer una emboscada, Elena estaba en la casa revisando los viejos papeles de Diego. Había estado buscando munición adicional cuando su mano rozó algo escondido en el fondo de un cajón, un paquete de cartas atadas con una cinta descolorida. No debería haber mirado. Sabía eso. Pero algo sobre las cartas, sobre la forma cuidadosa en que estaban escondidas, despertó su curiosidad. Las desató y comenzó a leer. Eran cartas de la guerra, cartas escritas a Diego, excepto que no lo llamaban Diego. Lo llamaban Capitán Santiago Herrera. Elena sintió que su sangre se enfriaba. Herrera. Continuó leyendo, su corazón martillando. Las cartas hablaban de batallas de la causa carlista, de la lealtad al pretendiente don Carlos. Y luego, en la última carta fechada en 1872, encontró: lo que la hizo jadear Santiago, hermano mío, debes huir. El gobierno ha puesto precio a tu cabeza. Te buscan por lo de Cuenca, por las ejecuciones. Sé que solo seguías órdenes, sé que no tuviste elección, pero no les importará. Cambia tu nombre, vete al sur, desaparece. Es tu única esperanza. Tu hermano que te ama, Ricardo. Ricardo Herrera. Don Ricardo era el hermano de Diego, o más bien el hermano de Santiago, el hombre que Diego había sido. Elena dejó caer las cartas, su mente girando. Todo tenía sentido ahora. ¿Por qué Diego vivía solo? ¿Por qué había elegido esta vida de aislamiento? Estaba escondido no solo del gobierno, sino de su propio pasado. ¿Y don Ricardo? ¿Sabía él que su hermano estaba vivo? Sabía que Santiago Herrera se había convertido en Diego Montero. Escuchó pasos afuera. Diego entrando. Rápidamente volvió a atar las cartas y las devolvió al cajón, pero sus manos temblaban. Cuando Diego entró, ella estaba de pie junto a la ventana tratando de controlar su respiración. ¿Estás bien? ¿Terekisteri? Preguntó, notando inmediatamente que algo estaba mal. Elena se volvió hacia él, y debe haber visto algo en su rostro porque se detuvo en seco. ¿Qué pasa? Diego, dijo ella lentamente. O debería decir... Santiago. El rostro de Diego se volvió gris. ¿Cómo? Encontré las cartas, no estaba buscando munición y... Diego se dejó caer pesadamente en una silla de repente, pareciendo cada uno de sus 48 años. Ahora lo sabes, dijo quedamente. Soy Santiago Herrera, hermano de Ricardo, el hombre que intentó matarte. Él sabe que estás vivo. No lo sé, tal vez, probablemente. Ricardo siempre fue inteligente. Si alguien podía encontrarme, sería él. Elena se sentó frente a él. Es el que os direccionaste. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cómo podía decirte que el hombre que te estaba protegiendo era hermano de tu torturador? Las ejecuciones de Cuenca. ¿Qué pasó? Diego Santiago cerró los ojos. Órdenes. El coronel dijo que los prisioneros eran espías. Dijo que debían ser fusilados. Yo era un soldado. Obedecí. 20 hombres murieron ese día por mi orden. Después descubrí que no eran espías. Eran solo campesinos que estaban en el lugar equivocado. Abrió los ojos mirándola directamente. Soy un asesino, Elena. No mejor que Ricardo. Tal vez peor porque maté por deber, no por pasión. Elena extendió la mano a través de la mesa tomando sus manos. No eres como él. Tú te arrepientes de lo que hiciste. Él no. Tú estás tratando de expiar. Él solo está tratando de tomar más. ¿Cómo puedes mirarme sabiendo lo que soy? Te miro y veo al hombre que me salvó. El hombre que me dio elección cuando todos los demás intentaban quitármela. Tu pasado no cambia eso. Si Ricardo descubre quién soy realmente, entonces lucharemos contra él juntos, como hermana y hermano en todo menos en sangre. Diego la miró con asombro. Todavía me elegirías sabiendo todo esto, Etiganillas. Especialmente sabiendo esto. Porque significa que entiendes lo que es cargar con culpa, vivir con secretos, tratar de ser mejor de lo que fuiste. Eso no te hace indigno de amor, Diego. Santiago, quien quiera que seas, te hace humano. Esa noche cuando Elena vino a él fue diferente. No era transacción, no era obligación, ni siquiera era deseo. Era elección pura y simple. 2 personas dañadas eligiéndose mutuamente a pesar de
o tal vez debido a su daño. «Tu hermano vendrá», dijo Elena después yaciendo en sus brazos. «Sí». «¿Podrás luchar contra él?» «Si tengo que hacerlo. Para protegerte haré lo que sea necesario. Incluso matar a tu propio hermano». Diego estuvo callado por un largo momento. «Ricardo, el hermano que conocí, murió hace mucho tiempo. El hombre que se convirtió, el hombre que te ató a esa cruz, ese no es mi hermano. Ese es solo otro tirano que necesita ser detenido». El 20º día amaneció quieto y caliente, el tipo de calma que viene antes de las tormentas del desierto. Diego había estado despierto desde antes del amanecer revisando las defensas que habían preparado. Carlos había demostrado ser sorprendentemente capaz como estratega. Había sugerido colocar barriles de agua en puntos estratégicos no solo para beber, sino para apagar fuegos si don Ricardo intentaba quemarlos. También habían cavado trincheras poco profundas detrás del muro bajo de piedra que rodeaba la casa dándoles cobertura mientras podían disparar. Los tres amigos de Carlos, Paco, José y Manuel eran todos trabajadores del campo que habían sufrido bajo el pulgar de don Ricardo de una forma u otra. Paco había visto a su padre perder su granja por deudas con don Ricardo. José había sido azotado públicamente por faltarle el respeto a uno de los capataces del don. Manuel simplemente odiaba a los matones, y don Ricardo era el matón más grande de todos. Elena había mejorado notablemente con el Colt. Podía acertar a una lata a 20 pasos 9 de cada 10 veces. Más importante, había desarrollado los instintos de un luchador, mantener la calma bajo presión, conservar munición, encontrar cobertura. Esa mañana, mientras Diego verificaba las líneas de tiro desde el techo, vio algo que hizo que su corazón se hundiera polvo en el horizonte norte. Muchos jinetes moviéndose rápido. «¡Vienen!», gritó. Todos tomaron sus posiciones. Elena en la casa con su Colt y el rifle extra, Carlos y Paco en el establo, José y Manuel detrás del abrevadero, Diego en el techo con su Remington. Pero cuando los jinetes se acercaron, Diego vio que no eran los hombres de don Ricardo. Era un destacamento de la Guardia Civil, 6 hombres en sus distintivos uniformes verdes y tricornios. A la cabeza cabalgaba el capitán Alejandro Ruiz. Diego sintió que su estómago se apretaba. Conocía a Ruiz, o más bien Santiago Herrera había conocido a Ruiz. Habían servido juntos brevemente durante las guerras carlistas antes de que Ruiz cambiara de bando y se uniera a las fuerzas del gobierno. Si Ruiz lo reconocía. «Diego Montero», llamó Ruiz cuando el destacamento se detuvo en la puerta de la cerca a unos 80 metros de la casa. «Soy el capitán Ruiz de la Guardia Civil. Vengo a hablar». Diego permaneció boca abajo en el techo, rifle apuntado al centro de masa de Ruiz. «Entonces hable». «Tengo órdenes de arrestar a Elena Vázquez por robo y prostitución. Tengo testimonios jurados de que robó 2000 pesetas de don Ricardo Herrera y que ha estado vendiendo sus favores en su propiedad». «Esas son mentiras». La voz de Elena llegó desde la casa. «Tal vez», dijo Ruiz. «Pero tengo mis órdenes. Envíela afuera, Montero, y no habrá problemas». «No va a suceder», gritó Diego. Ruiz se movió en su silla y cuando habló de nuevo su voz había cambiado volviéndose más suave, más personal. «Sé quién eres, Santiago». Diego sintió que el mundo se inclinaba. «Supe que eras tú en el momento en que llegué. La forma en que sostienes ese rifle, la forma en que has establecido tus defensas. Siempre fuiste el mejor táctico que conocí». «Santiago Herrera está muerto», dijo Diego. «Sí, oficialmente. Y puede permanecer así si cooperas. Entrega a la chica, retírate a tu granja, deja que don Ricardo tenga lo que quiere. De lo contrario, podría recordar de repente dónde he visto tu rostro antes». Antes de que Diego pudiera responder, otra voz cortó el aire. «¡Alejandro!». Todos se volvieron. Desde el sur otro grupo de jinetes se acercaba. 7 hombres, el de adelante montando un semental negro. Don Ricardo Herrera había llegado. Diego observó a su hermano acercarse y sintió que el tiempo se plegaba sobre sí mismo. Ricardo era 3 años mayor, pero los había llevado mejor. Todavía guapo, todavía imponente, todavía irradiando el tipo de confianza que venía del poder absoluto. Los dos grupos convergieron en la puerta, don Ricardo tirando de su caballo junto a Ruiz. «Capitán», dijo don Ricardo con esa voz suave y culta que Diego recordaba de su infancia. «Veo que llegó primero». «Don Ricardo». Ruiz inclinó su cabeza. Estaba a punto de efectuar el arresto. «Excelente».
Los ojos de don Ricardo se movieron hacia la casa barriendo las posiciones defensivas evaluando. Entonces su mirada se posó en la figura boca abajo en el techo y Diego vio el momento exacto del reconocimiento. La cara de Ricardo pasó por varias expresiones: sorpresa, incredulidad y luego algo que podría haber sido dolor o podría haber sido ira. «Hermano», dijo quedamente la palabra apenas audible pero llevando a través del aire quieto del desierto. «Ricardo», respondió Diego. «Pensé que estabas muerto». «Estoy muerto. Soy Diego Montero ahora». «Diego Montero». Ricardo probó el nombre como si fuera vino amargo. «El ermitaño, el recluso. Mi propio hermano escondiéndose a simple vista durante 10 años». Se volvió hacia Ruiz. «Capitán, resulta que el hombre del techo es mi hermano perdido hace mucho tiempo. Esto es ahora un asunto familiar». Ruiz pareció incómodo. «Don Ricardo, tengo órdenes». «Sus órdenes vinieron de mí a través del alcalde. Ahora le estoy dando nuevas órdenes. Retírese. Esto es entre mi hermano y yo». Ruiz claramente no estaba contento, pero sabía de qué lado venía su pan con mantequilla. «Muy bien, pero si hay violencia tendré que intervenir». «No habrá violencia», dijo Ricardo, aunque su mano descansaba en el revólver en su cadera. «Solo una conversación entre hermanos». Ruiz señaló a sus hombres y se retiraron a unos 200 metros, lo suficientemente lejos para dar privacidad, pero lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. Ricardo desmontó y caminó hacia la cerca, deteniéndose a unos 50 metros de la casa. Sus 6 hombres permanecieron montados detrás de él, manos en sus armas. «Santiago, no», llamó. «Baja del techo. Hablemos como hombres civilizados». Diego consideró, luego lentamente bajó del techo. Mantuvo su rifle, pero lo sostuvo con el cañón hacia abajo, no amenazante, pero listo. Se encontraron en la cerca a 20 pies de distancia. Esta cerca Diego podía ver las líneas que el tiempo y la culpa habían tallado en el rostro de su hermano. Ricardo podría parecer próspero, pero había una oscuridad en sus ojos que no había estado allí cuando eran jóvenes. «¿Por qué Santiago?», preguntó Ricardo. «¿Por qué tomar a mi prometida?» «Ella no es tu prometida. Es una mujer que torturaste y dejaste morir». «Exageras. Iba a enviar a alguien por ella, eventualmente». «Mentiroso». Ricardo se encogió de hombros. «Tal vez. Pero eso no explica por qué mi propio hermano me traicionaría». «No te traicioné. Ni siquiera sabía que ella estaba conectada contigo cuando la encontré. Solo vi a una mujer muriendo y la salvé. Solo después supe lo que habías hecho. Te salvaste y decidiste quedártela por ti mismo. Decidí protegerla de ti». Ricardo se rió, pero no había humor en ello. «Protegerla. He oído cómo la proteges, hermano. 3 veces al día, ¿no es así?» «¿Quién es el monstruo ahora?» Elena apareció en el porche, entonces el colt visible en su mano. «Él no es el monstruo», dijo su voz llevando clara y fuerte. «Tú lo eres, don Ricardo. Tú que mataste a tu propia esposa. Tú que mataste a mi hermano Pablo cuando descubrió tu secreto». El rostro de Ricardo se oscureció. «No sabes de lo que hablas». «Sé exactamente de lo que hablo. Pablo encontró las pruebas. La carta del médico confesando que envenenaste a Margarita». «Esa carta fue destruida». «Entonces es verdad». Ricardo estuvo en silencio por un largo momento, luego habló su voz baja y peligrosa. «Margarita me traicionó. Tomó un amante. Llevaba a su hijo, no al mío. ¿Qué debía hacer? ¿Criar al bastardo de otro hombre? ¿Dejar que el mundo supiera que Ricardo Herrera había sido cornudo?» Se volvió hacia Diego. «Tú entiendes, hermano. Tú que ejecutaste a 20 hombres por orden. A veces hacemos cosas terribles para proteger lo que es nuestro». «Ejecuté a hombres en guerra», dijo Diego. «Te he lamentado cada día desde entonces. Tú asesinaste a tu esposa por orgullo». «La amaba». La compostura de Ricardo finalmente se rompió, su voz elevándose a un rugido. «La amaba y ella me traicionó. Y luego vi a Elena que se parecía tanto a ella y pensé que podría tener una segunda oportunidad. Pero ella también me rechazó. Me rechazó. A mí...» Respiró profundamente recuperando el control. «Pero ahora lo veo. Era el destino. Tenía que perder a Elena con mi hermano para que pudiéramos reunirnos. Darte la oportunidad de unírtete a mí, Santiago.
Juntos con tu mente militar y mi riqueza podríamos controlar toda Andalucía. Tiradla. No soy Santiago, dijo Diego firmemente. Ese hombre murió en Cuenca. Soy Diego Montero y mi respuesta es no. La cara de Ricardo se endureció. Entonces morirás como Diego Montero. Sacó su revólver, pero Diego ya se estaba moviendo, buceando hacia un lado mientras levantaba su rifle. El disparo de Ricardo falló por pulgadas. El disparo de Diego no. La bala alcanzó a Ricardo en el hombro, haciéndolo girar y caer. Sus hombres inmediatamente abrieron fuego y el patio estalló en caos. El tiroteo duró quizás 3 minutos, pero se sintió como una eternidad. Diego rodó detrás del muro de piedra mientras las balas astillaban la roca a su alrededor. Desde la casa escuchó el Colt de Elena disparando en medido ritmo. Desde el establo los rifles de Carlos y Paco tronaban. José y Manuel mantenían un fuego constante desde el abrevadero. Los hombres de don Ricardo se habían dispersado buscando cobertura donde podían encontrarla. 2 cayeron en los primeros segundos, uno con una bala de Elena en el pecho, otro con un disparo de Carlos en la pierna. Los otros 4 desmontaron y tomaron posiciones detrás de sus caballos caídos o rocas dispersas. Ricardo mismo se había arrastrado detrás de una carreta volcada, sangrando de su herida en el hombro, pero todavía vivo, todavía gritando órdenes. «¡Quemen el establo!», Sires gritó. «¡Háganlo salir!». Uno de sus hombres hizo un movimiento hacia el establo con una antorcha, pero Paco lo derribó antes de que llegara a 10 metros. Entonces Diego escuchó algo que hizo que su sangre se helara: el sonido de caballos acercándose. Más jinetes viniendo rápido desde el este. Refuerzos para Ricardo. Si era así, estaban perdidos. Pero cuando los nuevos jinetes aparecieron sobre la cresta, Diego vio que no llevaban los colores de don Ricardo. Llevaban el uniforme azul de la Guardia Civil Federal, no la local, y a la cabeza cabalgaba un hombre que Diego había conocido una vez en otra vida. El comandante Francisco López de la Real Guardia Civil, el equivalente español del Marshal Federal estadounidense. Un hombre que Santiago Herrera había conocido durante la guerra, antes de que eligieran bandos diferentes. «¡Alto el fuego, os!», rugió López, su voz cortando a través del caos. «En nombre de su majestad el rey ordeno a todos que bajen sus armas». El tiroteo cesó, reemplazado por un silencio tenso y expectante. López cabalgó hasta el centro del patio, sus 12 hombres desplegándose detrás de él con rifles preparados. «¿Qué está pasando aquí?», exigió. El capitán Ruiz, que había estado observando desde la distancia, cabalgó hacia adelante. «Comandante López, no esperábamos a la Guardia Federal». «Claramente no». López cortó. «Recibí informes de corrupción y abuso de poder en esta provincia, específicamente con respecto a don Ricardo Herrera». Sus ojos se movieron hacia Ricardo, todavía sangrando detrás de la carreta. «Y parece que llegué justo a tiempo». Ricardo luchó por ponerse de pie, presionando su mano contra su hombro herido. «Comandante, este es un asunto local, no tiene jurisdicción». «El intento de asesinato cruza las líneas provinciales», dijo López, «lo que lo convierte en mi asunto». Elena salió de la casa todavía sosteniendo el Colt, pero apuntándolo hacia abajo. «Comandante López, fui yo quien envió el informe a Madrid. Don Ricardo Herrera me secuestró, me torturó y me dejó morir en el desierto. Tengo testigos». López la estudió, luego miró a Diego, quien había salido de detrás del muro. «¿Y usted es...?» «Diego Montero, el dueño de esta finca. Salvé a la señorita Vázquez del desierto». López lo miró más de cerca y Diego vio el reconocimiento amanecer en sus ojos. Pero el comandante no dijo nada sobre eso. En cambio, se volvió hacia Ricardo. «Don Ricardo Herrera está bajo arresto por intento de asesinato, secuestro y conspiración. También por el asesinato de Pablo Vázquez, pendiente de investigación». «Esto es indignante», escupió Ricardo. «Soy el hombre más poderoso de esta provincia». «Era», corrigió López. «Ahora es un prisionero». Se volvió hacia Ruiz. «Capitán, usted también está bajo arresto por corrupción y abuso de poder. Su cooperación con don Ricardo está bien documentada». Ruiz palideció, pero no resistió cuando los hombres de López lo esposaron. López desmontó y se acercó a Diego. Cuando habló, su voz era lo suficientemente baja para que solo Diego pudiera escuchar. «Santiago Herrera murió hace 10 años. Lo que veo aquí es a Diego Montero, un granjero que protegió a una mujer de un hombre peligroso. Entendemos, ¿no?» Diego asintió la gratitud cerrando su garganta. «Entendemos».
López se volvió hacia Elena. Señorita Vázquez, necesitaré su testimonio completo. El juicio será en Almería en 3 semanas. ¿Estará dispuesta a testificar? Sí, dijo Elena firmemente. Bien. López miró alrededor del patio a los cuerpos de los hombres de Ricardo, a los defensores, saliendo de sus posiciones. Todos ustedes necesitarán dar declaraciones, pero por ahora. Miró a Ricardo siendo cargado hacia un caballo, las manos atadas. Por ahora la amenaza inmediata ha pasado. Esa noche, después de que López y sus hombres se hubieran llevado a Ricardo y los heridos hubieran sido atendidos, Diego y Elena se sentaron en el porche viendo ponerse el sol. Carlos y sus amigos se habían ido prometiendo regresar para el juicio. Habían rechazado cualquier pago diciendo que ver a don Ricardo arrestado era recompensa suficiente. Se acabó, dijo Elena como si no pudiera creerlo del todo. La parte del tiroteo sí, pero el juicio... Puedo manejarlo. Se volvió hacia él. Diego, lo que dijo Ricardo sobre Margarita, sobre envenenarla... Era mi cuñada, dijo Diego en voz baja. La conocí unas pocas veces antes de huir. Era amable, no merecía lo que Ricardo le hizo. Nadie lo merece. Permanecieron en silencio por un momento, luego Elena habló de nuevo. Lo que dijo sobre nosotros, sobre las 3 veces al día, hizo que sonara sucio. Diego la miró. ¿Lo es? No, fue mi elección, mi decisión. Eso lo hace diferente. Todavía 3 veces al día... Elena sonrió, la primera sonrisa real que había visto de ella en días. ¿Y si lo cambiamos? ¿Y si es solo cuando ambos lo queramos? Sin horarios, sin obligaciones, solo... ¿Deseo? Eso suena con... Diego buscó la palabra correcta. Eso suena como lo que hacen las personas que se aman. Elena tomó su mano. ¿Es eso lo que somos, personas que se aman? Creo que podríamos serlo, si lo intentamos. Me gustaría intentarlo. Esa noche hicieron el amor no porque fuera el mediodía o la noche o la mañana, sino porque ambos lo querían. Fue diferente a todas las veces anteriores, más lento, más profundo, más real. Después, mientras yacían enredados, Elena dijo: «Deberíamos casarnos». Diego se quedó quieto. Antes del juicio, si estamos casados se verá mejor ante el juez. Una mujer respetable defendida por su esposo en lugar de... Dejó la frase sin terminar. ¿Es esa la única razón? Elena se apoyó en un codo para mirarlo. No, también porque te amo, porque quiero ser tu esposa, porque después de todo lo que hemos pasado quiero algo bueno y real y oficial. Elena, tengo 48 años, tú tienes 23, la gente hablará. La gente siempre habla, me importa más lo que nosotros pensamos. Diego la estudió, esta mujer extraordinaria que había sobrevivido tanto y todavía tenía fuerza para elegir el amor. Sí, dijo, casémonos. Se casaron 3 días después en la pequeña capilla de Tabernas. El padre Miguel, un viejo sacerdote que había visto demasiado para sorprenderse por nada, realizó la ceremonia. Los testigos fueron Carlos y su novia Isabel Tomás Vázquez, que viva y había venido desde Almería luciendo frágil pero determinado, y sorprendentemente, el comandante López, quien había retrasado su regreso a Madrid específicamente para asistir. Elena llevaba un vestido simple de encaje blanco que Isabel le había prestado. Diego llevaba su único traje, que olía ligeramente a alcanfor por estar guardado tanto tiempo. Cuando el padre Miguel preguntó si alguien tenía objeciones, hubo un momento de tensión. La mitad del pueblo había venido a mirar, muchos de ellos empleados o deudores de don Ricardo. Pero nadie habló. Entonces, dijo el padre Miguel, por el poder que me otorga Dios y el rey de España, los declaro marido y mujer. Cuando Diego besó a su novia, escuchó aplausos. No de todos, pero de suficientes. Suficientes para saber que no todos en Tabernas habían amado a don Ricardo. Suficientes para saber que él y Elena tendrían una oportunidad de construir una vida aquí. Después, en la pequeña recepción en la finca, López llevó a Diego aparte. El fiscal me ha dicho que el caso contra Ricardo es sólido, dijo. Con el testimonio de Elena, el de Carlos, el de los otros testigos, será condenado. Probablemente 20 años, tal vez cadena perpetua. Y su fortuna será confiscada en su mayoría. Reparaciones a las víctimas.
La familia Vázquez recibirá una compensación significativa. Diego asintió. Bueno. López lo estudió. Hiciste lo correcto, Santiago. Perdón, Diego. Hiciste lo correcto. Lo intenté. Es todo lo que cualquiera puede hacer. López extendió su mano. Buena suerte, amigo mío. Espero que encuentres paz aquí. Mientras López se alejaba, Elena se acercó deslizando su brazo a través del de Diego. ¿De qué estaban hablando? Del futuro, de las posibilidades. ¿Y qué ves en nuestro futuro esposo? Diego la miró su nueva esposa, su improbable amor, y sonrió. Veo trabajo duro, veo desafíos, veo días que serán difíciles y noches que serán solitarias. Pero también veo risas, veo amor, veo la posibilidad de felicidad. Eso es mucho ver. Tengo buenos ojos y una esposa hermosa para mirar. Elena se rió, y el sonido fue como agua en el desierto, rara y preciosa. El juicio de don Ricardo Herrera comenzó 3 semanas después en el Gran Tribunal de Almería. El edificio estaba repleto, todos en la provincia queriendo ver caer al hombre poderoso. El fiscal, un joven abogado llamado Martín Salinas de Madrid, presentó el caso metódicamente. Testigo tras testigo subió al estrado. Carlos describió atar a Elena a la cruz. El doctor que la examinó testificó sobre sus heridas. Tomás Vázquez, con voz temblorosa, contó sobre las amenazas de Ricardo, las propuestas, la desaparición de su hija. Cuando llegó el turno de Elena, la sala quedó en silencio. Llevaba un vestido azul marino conservador, su cabello recogido severamente. Parecía mayor, más formidable. Contó su historia simplemente, sin adornos. El acoso, los rechazos, el secuestro, los 2 días en el desierto esperando la muerte. El abogado de don Ricardo, un hombre caro de Barcelona, trató de desacreditarla. Sugirió que había exagerado sus heridas, que había seducido a Diego por su finca, que estaba mintiendo sobre todo. Elena lo enfrentó con calma. «Tengo las cicatrices», dijo arremangándose para mostrar las marcas de cuerda en sus muñecas. «Tengo el testimonio del médico. Tengo testigos. ¿Qué más necesita?» «¿Qué hay de su arreglo con el señor Montero 3 veces al día, según he oído?» La sala estalló en murmullos. El juez golpeó su martillo por orden. Elena levantó la barbilla. «Ese fue mi elección, mi decisión. La diferencia entre el señor Montero, ahora mi esposo, y don Ricardo es que uno respetó mi derecho a elegir y el otro trató de quitármelo». Cuando Diego testificó, mantuvo su historia simple. Encontró a Elena, la salvó, la protegió, se enamoraron, se casaron. Los detalles de su hermandad con Ricardo nunca surgieron. López había mantenido su palabra. El momento más dramático llegó cuando el fiscal presentó una nueva evidencia, una carta encontrada en la caja fuerte de Ricardo, escrita por el médico que había atendido a Margarita confesando el envenenamiento. Ricardo, que había permanecido estoicamente silencioso durante la mayor parte del juicio, estalló. «Ella me traicionó», gritó. «Era mi esposa, mi propiedad. Tenía todo el derecho». El juez golpeó su martillo, pero Ricardo continuó gritando hasta que los guardias lo sacaron de la sala. El jurado deliberó por menos de 1 hora, culpable de todos los cargos. La sentencia: cadena perpetua en la prisión de Cádiz. Mientras se llevaban a Ricardo, pasó cerca de Diego. Por un momento los hermanos se miraron. Ricardo parecía más viejo, roto, toda su arrogancia desaparecida. «Debiste haberte unido a mí», susurró. «Juntos podríamos haber tenido todo». «Ya tengo todo lo que necesito», respondió Diego. Ricardo fue llevado y Diego nunca volvió a ver a su hermano. 6 meses después, la vida se había asentado en un nuevo ritmo en la finca Montero. Con la compensación del Estado habían podido expandirse. Compraron la tierra vecina, contrataron a Carlos como capataz permanente, construyeron un nuevo establo. La finca prosperaba. Elena estaba embarazada 4 meses, su vientre apenas comenzando a mostrarse. El doctor, no el corrupto que había ayudado a Ricardo, sino uno nuevo de Granada, había declarado a madre y bebé saludables. Diego estaba aterrorizado y emocionado en igual medida. Sería padre otra vez a los 49 años, viejo para empezar de nuevo, pero Elena solo se reía de sus preocupaciones y le decía que lo resolverían juntos. Una tarde, mientras Diego trabajaba en la nueva cerca, Elena vino a él con una carta. «Es de tu hijo», dijo.
De Diego Jr. Diego tomó la carta con manos temblorosas. No Pablo Soto. Y había visto Paust a su hijo en 2 años solo manteniendo contacto a través de cartas ocasionales. Querido padre, la abuela me contó sobre tu nuevo matrimonio. Dice que eres feliz. Me alegro. Mamá hubiera querido que fueras feliz. La abuela está enferma. Los doctores dicen que no le queda mucho tiempo. Cuando fallezca me gustaría volver a España si me aceptas. Me gustaría conocer a tu nueva esposa. Me gustaría conocer a mi nuevo hermano o hermana cuando nazca. Tu hijo que te quiere, Diego Jr. Diego sintió lágrimas en sus ojos. Le pasó la carta a Elena, quien la leyó rápidamente. Por supuesto que debe venir. Dijo inmediatamente. Es tu hijo. Esta es su casa. ¿Estás segura? Diego, la familia no es solo sangre. Es elección. Elegí amarte. Ahora elijo amar a tu hijo también. Nuestro hijo. Diego la abrazó, esta mujer extraordinaria que había traído luz de vuelta a su vida. Esa noche, sentados bajo el viejo olivo, Elena cantó la canción de su madre, la de la mujer, esperando el regreso de su amor de la guerra. Pero esta vez la cantó diferente. No con tristeza, sino con alegría, porque su amor había regresado, estaba aquí sosteniéndola bajo las estrellas. ¿Todavía 3 veces al día?, preguntó Diego cuando la canción terminó. Elena rió. Con este vientre tendré suerte si puedo manejar 3 veces a la semana pronto. Cuando quiera que quieras, sin embargo lo quieras. Para siempre. Para siempre. Pero la paz, como Diego había aprendido hace mucho, era frágil. La carta llegó en una mañana de primavera 7 meses después del juicio. Elena estaba en su 8º mes de embarazo, moviéndose lentamente, pero aún insistiendo en ayudar con las tareas ligeras. La carta era del alcaide de la prisión de Cádiz. Señor Montero, lamento informarle que don Ricardo Herrera fue encontrado muerto en su celda esta mañana. Parece haber sido envenenamiento, aunque estamos investigando cómo obtuvo el veneno. Dejó una nota dirigida a usted. La adjunto. Respetuosamente, alcaide José Fernández. Con dedos temblorosos, Diego desdobló la segunda carta. Hermano, para cuando leas esto estaré muerto. No puedo vivir enjaulado como un animal. Pero antes de irme necesitas saber la verdad completa. Maté a Margarita, sí. Pero no fue por su traición. Fue porque descubrió lo que realmente soy. Descubrió que maté a nuestro padre. Sorprendido. Sí, nuestro querido padre no murió de fiebre como te dije. Lo envenené lentamente durante meses. ¿Por qué? Porque iba a cambiar su testamento, dejarte todo a ti, porque eras el soldado honorable mientras yo era solo el segundo hijo codicioso. He matado a 7 personas en mi vida, Santiago. Padre, Margarita. Su bebé no nacido, Pablo Vázquez. 3 otros que se interpusieron en mi camino, y ahora yo mismo. Pero aquí está el giro, hermano. Dejé un último regalo para ti, o más bien para tu querida Elena. Verás, antes de mi arresto me aseguré de que ciertos documentos fueran escondidos. Documentos que prueban que Santiago Herrera está vivo, viviendo como Diego Montero. Documentos que detallan tus crímenes de guerra en Cuenca. Estos documentos serán liberados en 1 año a menos que Elena venga a reclamarlos ella misma. Sola. El ubicación está con mi antiguo abogado en Barcelona. Entonces tienes una elección, hermano. Deja que Elena arriesgue el viaje embarazada como está, o prepárate para ser expuesto y colgado por tus crímenes. Incluso muerto todavía gano. Tu hermano, que te amaba y odiaba en igual medida. Ricardo. Diego dejó caer la carta, sus manos temblando. ¿Qué pasa?, preguntó Elena entrando a la habitación. Vio su rostro y corrió hacia él lo más rápido que su vientre hinchado le permitía. Diego le entregó ambas cartas sin palabras. La observó leer, vio su rostro palidecer, luego enrojecerse de ira. «Bastardo», susurró. «Hasta el final un bastardo. Elena, no puedes ir, no en tu condición. No tengo elección. Siempre hay una elección. Podemos huir, ir a América, empezar de nuevo». Elena lo miró con ojos feroces. «No, no correremos. No dejaremos que gane ni siquiera muerto. El viaje a Barcelona son 3 días a caballo. No puedes montar en tu estado. Entonces iré en carruaje. Elena, por favor, nuestro hijo. Nuestro hijo merece un padre que no viva con miedo.
Merece una vida sin sombras. Tomó su rostro entre sus manos. Diego Santiago, quien quiera que seas, te amo, y no dejaré que el fantasma de tu hermano destruya lo que hemos construido. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Esa noche Elena entró en labor de parto. 2 semanas antes, provocado por el estrés de la carta de Ricardo. El parto duró 18 horas. Diego paseaba fuera de la habitación mientras la partera, una mujer mayor llamada Rosa, que había traído cientos de bebés al mundo, atendía a Elena. Los gritos de Elena cortaban el aire, cada uno como un cuchillo en el corazón de Diego. Carlos esperaba con él, habiendo cabalgado toda la noche, cuando escuchó que Elena estaba en labor. «Ella es fuerte», dijo Carlos. «Sobrevivirá a esto». Diego no respondió. Estaba recordando a María, su primera esposa, gritando así antes de que la tuberculosis se la llevara. Recordando todas las veces que había estado impotente mientras las mujeres que amaba sufrían. Cerca del amanecer los gritos cambiaron, volviéndose más urgentes. Luego repentinamente un nuevo sonido, el llanto de un bebé. Rosa salió sonriendo pero cansada. Un niño, saludable y fuerte. Diego se movió hacia la puerta, pero Rosa lo detuvo. «Espere, hay complicaciones». «¿Qué tipo de complicaciones?» «Sangrado, mucho sangrado. Estoy haciendo todo lo que puedo, pero...» Diego la apartó y entró a la habitación. Elena yacía en la cama pálida como las sábanas debajo de ella. Sostenía un bulto pequeño su hijo, pero sus brazos temblaban por la debilidad. «Diego», susurró. Él corrió hacia ella, cayendo de rodillas junto a la cama. «Estoy aquí. Es hermoso, como tú». Le entregó el bebé con manos temblorosas. «Tomás, como mi padre, para que recuerde que incluso los cobardes pueden encontrar coraje». «Elena, no hables así. Vas a estar bien». Ella sonrió débilmente. «No, mi amor, no lo estaré. Puedo sentirlo. La vida dejándome». Tocó su mejilla. «Pero está bien. Tuve 7 meses contigo. 7 meses de ser vista, de ser amada, de ser libre. Vale toda una vida. No me dejes, por favor». «No tengo elección esta vez». Sus ojos se estaban empañando. «Pero tú sí. Elige vivir, Diego. Elige amar de nuevo. Elige ser feliz. Por mí, por Tomás». «Elena, prométemelo». «Lo prometo». Ella sonrió y por un momento pareció la joven mujer que había encontrado atada a una cruz en el desierto feroz y viva e inquebrantable. 3 veces al día, susurró. «Elegí amarte 3 veces al día, y lo elegiría de nuevo». Sus ojos se cerraron, su respiración ralentizándose. «Elena, Elena». Pero se había ido. Diego enterró a Elena bajo el viejo olivo donde habían compartido su momento de perfecta quietud. Talló su nombre en el tronco: Elena Vázquez Montero, 1859-1883. Ella eligió el amor. Carlos y su esposa Isabel ayudaron con el bebé Tomás esos primeros días terribles. Diego se movía como un fantasma, funcionando pero no viviendo. Al tercer día, después de la muerte de Elena, otro golpe llegó. El pequeño Tomás, que había estado inquieto y febril, dejó de respirar en medio de la noche. Los doctores dijeron que sucedía a veces con los bebés prematuros. Sus pulmones, no completamente formados, simplemente se rindieron. Diego enterró a su hijo junto a su madre. 2 tumbas bajo el olivo. Todo su mundo reducido a 2 montículos de tierra. Pensó en seguirlos. Sería fácil. El veneno que Ricardo había usado todavía estaba disponible. O una bala. O simplemente dejar de comer, de beber, de respirar. Pero había hecho una promesa: vivir, amar de nuevo, ser feliz. No sabía cómo cumplir esa promesa, pero lo intentaría. Un mes después de las muertes, Diego Jr. llegó de América. Su abuela había muerto y había venido a casa con su padre. El chico, ahora de 9 años, encontró a Diego sentado junto a las tumbas. «Papá...» Diego lo miró, este hijo al que apenas conocía. Vio sus propios ojos mirándolo de vuelta, pero también algo de María, algo de esperanza. «Sí, hijo. Lo siento, por tu pérdida. Nuestra pérdida. Ella iba a ser tu madrastra. Él iba a ser tu hermano». Diego Jr. se sentó junto a su padre. «La amabas. Más de lo que creía posible. Valió la pena. Incluso aunque terminó así,
Diego pensó en los 7 meses con Elena, las mañanas despertando junto a ella, las tardes trabajando codo a codo, las noches bajo las estrellas, las 3 veces al día que se habían convertido en algo mucho más que una transacción. Sí, Pam, dijo finalmente. Valió la pena. Cada momento. El último testimonio, Tucson, Arizona. 10 de diciembre de 1922. El viejo Diego había dejado de hablar, su respiración cada vez más superficial. Diego Jr. sostenía la mano de su padre, lágrimas corriendo por su rostro. Nunca lo superé, susurró el anciano. 40 años y todavía la veo cuando cierro los ojos. Todavía escucho su voz, todavía siento su toque. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque tenía miedo. Miedo de que si hablaba de ella el dolor sería demasiado. Miedo de que si te contaba sobre el amor verdadero, nunca te arriesgarías a encontrarlo tú mismo. Pero ahora necesitas saber, necesitas entender. La mano del anciano apretó débilmente. Hijo, tienes 48 años. La misma edad que tenía cuando encontré a Elena. Has estado solo protegiéndote con miedo de amar porque tienes miedo de perder. Como tú. No, no como yo. Yo amé, perdí, pero tuve 7 meses de paraíso. Tú no has tenido nada porque has estado demasiado asustado para intentarlo. El viejo tosió sangre manchando sus labios. En el cajón de mi escritorio hay una caja. Adentro encontrarás el anillo de bodas de Elena y una carta que me escribió antes de dar a luz. Diego Jr. encontró la caja, sacó el simple anillo de oro y la carta amarillenta. La leyó en voz alta, su voz quebrándose. Mi amado Diego, si estás leyendo esto significa que no sobreviví. No llores por mí. Tuve más felicidad en 7 meses contigo que la mayoría tiene en toda una vida. 3 veces al día prometí. 3 veces al día elegí amarte. Pero la verdad es que te elegía cada momento, cada respiración, cada latido. Vive mi amor, ama de nuevo si puedes. Pero si no puedes, entonces recuerda, me diste elección cuando nadie más lo haría. Me diste dignidad, me diste amor. Eso es suficiente para cualquier vida. Para siempre tuya, Elena P.D. Dile a Tomás cuando tenga edad suficiente que su madre lo amó. Dile que fue concebido en amor, nacido en amor, y que cada momento de su vida, por breve que sea, será amado. Diego Jr. dobló la carta, lágrimas cayendo libremente ahora. Papá. Pero el viejo se había quedado quieto, una sonrisa en sus labios. Sus últimas palabras apenas audibles. Elena, estoy llegando. Diego Montero Sr. Nacido Santiago Herrera, murió a las 11:47 p.m. del 9 de diciembre de 1922. Su hijo lo enterró en Tucson, pero puso una placa bajo el viejo olivo en España entre las tumbas de Elena y el pequeño Tomás. Aquí yace el corazón de Diego Montero. Él eligió el amor 3 veces al día. Para siempre Diego Jr. regresó a casa y llamó a Eleanor, la mujer que había estado cortejando cautelosamente durante 2 años, manteniéndola a distancia por miedo. Eleanor, dijo cuando ella respondió. Puedo verte esta noche, hay algo que necesito decirte sobre ser lo suficientemente valiente para elegir el amor. Buah. Mientras colgaba, miró la fotografía en el escritorio de su padre. Una pareja joven en el porche de una casa de rancho, el brazo del hombre alrededor de la cintura de la mujer, ambos sonriendo a la cámara con el tipo de alegría que viene de saber que has encontrado algo raro y precioso. Diego y Elena Montero, 1883, 7 meses antes de que todo terminara. Pero también 7 meses cuando todo fue perfecto. Su padre había tenido razón, el amor valía la pena el dolor. Y Diego Jr. finalmente estaba listo para tomar ese riesgo. Afuera el sol de Arizona subía más alto, quemando el frío de la mañana, trayendo luz a un mundo que a veces tomaba más de lo que daba, pero también ocasionalmente ofrecía gracia. El tipo de gracia que venía en formas inesperadas, que sobrevivía a cruces y juicios, y la muerte misma que resonaba a través de 40 años y enseñaba a un hijo lo que su padre había aprendido en 7 meses perfectos, que el amor verdadero, el tipo que eliges 3 veces al día y todos los días después, era la única cosa en este mundo duro verdaderamente digna de morir. Y más importante aún, la única cosa por la que vale la pena vivir.